Mariana Trillo es estudiante de doctorado en ciencias biológicas y estudia la biología reproductiva de la mantis religiosa. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Mariana Trillo. Mariana es licenciada en Ciencias Biológicas y estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas por el PDCIVA. Trabaja en el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva y el Departamento de Biodiversidad y Genética del IPSE y también en la sección Entomología de Facultad de Ciencias. Estudia la biología reproductiva de la mantis religiosa, una especie que se llama Brunneria subaptera. Aparte de ser científica, es bailarina y como es Team Gatitos, es madre orgullosa de Connie y Mandy. Hablamos de su investigación, del misterio de las mantis hembras uruguayas y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Finalmente pudo salir este podcast accidentado. Es como el lema de este año es el podcast accidentado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sole, por invitarme. Bien, bárbaro, acá, lista para empezar. Bueno, la verdad que no sé cómo empezar. La verdad que la primera vez que yo escuché sobre tu investigación me pareció absolutamente fascinante. Y capaz que podemos hacerlo medio cronológico de cómo llegaste a estudiar un tema tan particular. Bien, me encanta. Yo hice la licenciatura en biología en Facultad de Ciencias. Y el año que yo ya sabía por el liceo que lo que quería estudiar era comportamiento animal. Uh-huh. Que al principio pensaba que no existía en Uruguay, que me tenía que ir a otro país, a Estados Unidos a estudiar, no sé qué. Me enteré que existía acá, que era una posibilidad, y ahí entré a la facultad. Uh-huh. Y ahí, ese mismo año, por casualidades o no tan casualidades, me vinculé con un laboratorio que trabajaba principalmente con el comportamiento sexual de arañas. Uh-huh. Y estuve como toda mi carrera como en paralelo colaborando en trabajos, en experimentos y cosas en ese laboratorio, que es el laboratorio donde trabajo hoy en día oficial. En realidad, a pesar de que estaba trabajando con arañas y lo de comportamiento sexual, un día en un pasillo un compañero de facultad me dice que con un grupito que querían empezar a trabajar con un grupo de insectos que no se sabía nada y que les parecía raro porque era un animal tan llamativo y que no se supiera nada de Uruguay, y si quería participar en un proyecto de investigación estudiantil. Okay. Y bueno, y ahí me prendí, porque siempre curiosa y con energía para hacer muchas cosas, y ahí empezamos a ver que, con el grupo de insectos con el que que estuvimos trabajando, fue con las mantis religiosas, y que realmente era eso, había mucho material en las colecciones de entomología, pero no había información de ninguna especie, de ningún individuo de la especie. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar en eso, terminó ese proyecto estudiantil que, claro, había muchas limitantes para uh-huh. tener ya en ese tiempito tanta información, pero bueno, llegamos a avanzar en bastante. Y bueno, y una vez que terminó ese proyecto, y con el tiempito también se fue como disolviendo el grupo de alguna forma, o los otros estudiantes empezaron a trabajar en otras cosas o interesarse por otras investigaciones, y yo quedé como que no podía dejarlo por la mitad. Tenía que seguir. La curiosidad como que en vez de estar un poco aplacada, al revés, estaba como aumentada,
Y bueno, y ese es el origen de cómo llegué a este grupo de insectos que, como te decías, las mantis religiosas son un grupo bastante llamativo, ¿no? Porque los vemos en un montón de... Casi todo el mundo sabe lo que es una mantis religiosa y sin embargo son re difíciles de ver y de encontrar. Claro. ¿No? Es como una... No tengo una leyenda, pero... No sé, casi. Yo puedo decir que no son leyenda, pero sí, es como cuando las buscas no las encontrás. A veces, no sé, por ejemplo, la mayoría de veces aparecen, yo qué sé, en los campamentos, en las noches de verano, ¿no? Abajo de las luces, un bicho rarísimo. Pero sí, increíblemente, a pesar de ser tan llamativo, no se sabía nada. Entonces, bueno, todo surgió de ahí como obviamente para estudiar cualquier grupo hay que saber qué es primero, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí que como que empezar desde el principio de saber qué especies habían, dónde, cómo, todo eso. ¿Y ustedes empezaron con comportamiento en general o fueron directamente a comportamiento reproductivo o comportamiento sexual de las mantis? Ahí va. En realidad, de comportamiento general, no, por ahora no hicimos nada. Hasta ahora viene siendo, sí, con lo que tiene que ver con la biología reproductiva, así más general. Y de comportamiento sexual es como una aspiración, tal vez, o algo como una meta, de un objetivo, no sé. Porque sí, se sabe de muchas, bueno, las mantis religiosas son conocidas entre otras cosas, porque la hembra se come la cabeza del macho, en la cópula, y bueno, todo eso que en realidad no se sabe nada de esta región, ¿no? De toda la región neotropical. Entonces, sí, por ahora el enfoque está en la biología reproductiva y comportamiento sexual, pero ya lo que es más general, así como eso del canibalismo, no canibalismo, es algo que nada, es como algo más como a futuro o que se ha intentado. Sí, eso. Bueno, y ahora me gustaría que me cuentes un poco, yo esta historia ya la sé, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Ahí va. Sí. Hay todo un misterio acá con las mantis, que es como la parte más interesante y es las cosas que me dan ganas de decir, vos en los asados contás estas cosas. Bueno, reproducción de la mantis religiosa. Me pasa, bueno, trato de que los asados no, hasta que me preguntan. Ahí cuando me preguntas, activas un botón que no puedo frenar. Y quiero ser escueta, pero es re difícil ser escueto. Claro, tenés que ir como desde todo. Sí. Eso, trato de pasar desapercibida, de no contar nada de toda esta vida, de las mantis. Pero bueno, ya si me preguntas, te voy a contar. Claro. Bueno, ¿viste cuando las cosas clickbait que dicen los que los científicos no quieren que sepan? Claramente nunca conocieron a un científico, el científico no, o sea, quiere que sepas todo. Todo, claro. Porque todos los detalles son importantes. Claro. Pero bueno, está. Bueno, lo que pasó sobre este trabajo o esta investigación de las mantis, que bueno, tiene que ver con lo que es mi doctorado, porque como te decía, viste que había empezado con arañas y hice la licenciatura con mi tesina de grado con arañas, y en el momento, bueno, cuando terminé y fue a empezar el posgrado, era como el momento de seguir con lo que ya venía haciendo o dar ese salto al vacío, de estudiar un grupo que no se sabía nada, que no tenía nadie alrededor a quien preguntar, y bueno, y como te decía, adivina que elegí el camino del vacío, ¿no? El no saber de la incertidumbre total de qué es lo que podía pasar. Y bueno, después de saber cuáles especies habían y todo eso, encontramos en general las mantis son más fáciles de encontrar, en las colecciones por lo general son más fáciles de encontrar machos que hembras, porque los machos vuelan, las hembras no siempre vuelan,
incluso hay mantis que no tienen alas o tienen alas muy cortitas, y eso las hace más difíciles de encontrar. Tienen un comportamiento como más sedentario, y no, los machos son los que salen a buscar a las hembras, bueno, todo. Y eso hace, bueno, como vuelan también, son los que aparecen bajo de las luces en esas noches de verano. Son los machos que se acercan mientras las hembras están por ahí. Y bueno, y eso hace que en realidad en las colecciones lo que haya más representación sean machos que hembras. Uh-huh. Por otro lado, en Uruguay, uno de los ambientes más característicos o típicos de esta zona donde se encuentra Uruguay son los pastizales. Y lo que encontramos en colección, de todos los ejemplares, más o menos 1/3 de la colección estaba representado por una especie que se asemeja mucho a lo que es el pastizal. El cuerpo es muy alargado, finito, la llaman mantis pasto. Y lo que encontramos, que nos llamó mucho la atención, es que cerca de 1/3 se trataba de esta especie y eran todas hembras. Oh. Ningún macho. El único macho que había es de Argentina y después de todas partes del país, todas hembras. Y bueno, y eso fue lo que despertó lo que está haciendo o es mi posgrado, que bueno, eso lo estoy haciendo con Anita Eisenberg, de directora, Leticia Videgaray, codirectora, y Mariela Herberstein, otra codirectora. Anita y Leticia son del Instituto Clemente Estable y Mariela es especialista en comportamiento sexual en mántidos en Australia. Bueno, ¿qué pasó? Encontramos todas hembras y ¿cómo puede ser? Cuando fuimos a la literatura, a los artículos, a qué es lo que se sabía de esa especie, se sabe muy poco de esta región, pero igual de todas formas habían artículos que decían de que que habían machos y hembras en Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, bueno, por todo parte de lo que es la región neotropical, siempre hablaba de que habían de los dos sexos. Y bueno, y eso nos llevó a ver ver si se trataban de la misma especie. Parece que sí, que bueno, vimos hicimos colectas acá en Uruguay durante un año en 2 localidades para ver si lo que estaba ocurriendo lo que ocurría en la colección era el reflejo de lo que ocurre en la naturaleza. Fuimos como a corroborar esa información porque, como saben, la ciencia tiene que siempre como, pero ¿estás seguro de que realmente no hay? No era que te dio la vagancia y dijiste, ya deben haber un montón de machos, no voy a andar juntando machos, voy a juntar hembras. Claro. Y nada, bueno, hicimos muestreos por un año en 2 localidades, muestreos bimensuales, ¿no? Un mes sí, un mes no. Y bueno, efectivamente encontramos todo hembras de subadultos, juveniles y adultos en diferentes momentos del año y ningún macho. Pero y como decía, para corroborar realmente que fui a Córdoba, una localidad en Córdoba, en Capilla del Monte, a hacer el mismo muestreo con las mismas características y en un muestreo, lo que en un año en 2 localidades en Uruguay encontramos solamente hembras, en ese muestreo en Córdoba encontramos 3 machos y 2 hembras. Claro. Entonces, eso también siguió despertando la curiosidad, no solamente fue como, sí, bueno, hay solamente hembras en Uruguay, cerramos acá. No, hubo que, claro, ya está. No, eso como siempre nos pasa, cuando encontramos algo es como que nos viene mucha más curiosidad, ¿no? Y queremos entrar mucho más a qué es lo que está pasando, y qué es lo que puede explicar los fenómenos. Y bueno, en este caso el fenómeno es que en Uruguay solamente hay hembras y en el resto de su distribución, machos y hembras. Uruguay obviamente no como límite político, ¿no? Pero sí, por ahora viene siendo lo que es Uruguay. Ahí va. Para hacernos una idea, ¿cuánta gente hay estudiando mantis religiosas en
América Latina o el mundo? Buena pregunta. Bueno, en América Latina, las personas que se dedican a Mantis son contadas creo que con los dedos de una mano, capaz que se lleva un poquito más con estudiantes y eso, y la mayoría, la gran mayoría se dedica a lo que es la taxonomía, ¿no? Ajá. Describir especies, descubrir y describir especies, ver dónde se encuentran y toda esa parte. Ya lo que es ecología, etología, otras áreas del conocimiento, no hay nadie hasta el momento. Bueno, estaría siendo como si la única por el momento, o la primera de esta zona. Sí hubieron personas anteriormente que hubo en Argentina, una que hacía comportamiento, pero fue un tiempo y luego abandonó. Actualmente sí, los contamos con los dedos de una mano, capaz que una mano y media, y en el mundo sí hay más. Es un grupo bastante estudiado en Europa. La famosa, o sea, el nombre mantis religiosa es el nombre de una especie, que fue la primera especie descrita. Y bueno, nosotros lo llamamos, es nuestro nombre común, pero en realidad es el nombre de una especie. Esa especie mantis religiosa se ha estudiado bastante. Después, donde los grupos fuertes, así de estudio de mantis, son en Estados Unidos y en Australia y Nueva Zelanda. Creo que ahí es lo que actualmente hay más trabajos, principalmente en eso del grupo de Micotutora. Claro. Formó mucha gente que estudia este grupo y en esa zona de Australia y Nueva Zelanda es donde más se estudia, especialmente lo que es comportamiento. Después en Asia también, bueno, hay diferentes, claro, como que son tan particulares que se estudian desde muchos puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, de la visión, las patas, vieron que, viste que tiene las patas de adelante muy desarrolladas, entonces como todo lo que es la captura de presas también se ha estudiado bastante, y tal. Pero sí, como sueltos capaz. Bueno, hace unos años, en realidad, cuando empecé el posgrado, tuve la suerte, capaz, de que se realizó el primer workshop de mantis neotropicales en Brasil, en Manaus, en el Amazonas. Y nada, y ahí conocí, bueno, fue gente de todo el mundo que estudia mantis, y nada, fue increíble ver como eso, gente de diferentes grados, así por decir académico, o desarrollo, o no sé cómo se... Avance de carrera. Avance de carrera, de diferentes partes del mundo, por ejemplo, bueno, de Rusia, Italia, China, después, bueno, Colombia, Brasil, un montón, que bueno, hoy en día capaz que no se dedican a ese grupo, pero sí les interesó ir a conocer más sobre las mantis, y nada, fue tremendo por eso, ¿no? Porque conocer gente de otras partes y no solo aprender de ese grupo, sino como de conocer las especies, qué se especializa cada uno, maravilloso. Así que bueno, por suerte de los actuales a unos cuantos los conozco. Okay. A partir de este curso. Entonces, sí. Cuando llegaste ahí, ¿ya tenían el misterio de las mantis mujeres, las mantis hembras, o todavía estaban en el proceso? Porque me llama mucho la atención de qué dicen en la comunidad, tipo, si le contás y decís, mira, en Uruguay son todas mantis hembras, no sabemos qué onda, estamos tratando de develarlo. Sí, bueno, en ese momento no sabía, lamentablemente, pero sí lo he hablado con otros especialistas o colegas, y varía, ¿no? Las respuestas varían, ¿no? Por un lado, de que capaz que son otra especie, por otro lado, de que puede ser que sean, porque otra de las cosas que vimos luego de ver que solamente había hembras, vimos que en el laboratorio, o sea, pudimos ver que las hembras, cuando no se aparearon, tienen hijos. Que eso es un tipo de reproducción bastante particular, pero ya hay reportes en mantis
que se llama partenogénesis. Y bueno, ese tipo de reproducción, que sería asexual, ¿no? Las hembras se reproducen solas y tienen hijos e hijas solas. En este caso, para lo que estamos viendo en Uruguay, serían solamente hembras, ¿no? Y eso explicaría por qué solamente encontramos hembras en Uruguay. Uh-huh. Una posibilidad es que también eso que fuimos hablando con otros especialistas, es que tal vez se trate de un tipo de partenogénesis o reproducción por partenogénesis que es facultativa, se llama, que es la hembra se reproduce con un macho cuando aparece un macho, y si no hay macho se reproduce sola. Eso sería como muy explicado así nomás. Si lo querés hacer bien, lo haces vos misma, se llama en Exacto. Ahí va. Sí, que bueno, es una posibilidad, pero de todas formas es bastante raro que no haya aparecido ningún macho, ¿no? Uh-huh. Entonces seguimos ahí como en las vueltas. La primera posibilidad que nos cuestionamos o nos planteamos fue que estén infectadas por unas bacterias, que estas bacterias son bastante comunes en artrópodos, y lo que hacen es, como se pasan de hembra a hembra, uh-huh, o de hembra en realidad, de hembra a toda su descendencia en realidad, pero solamente se pasa por los ovarios, uh-huh, los machos son callejones sin salida para la bacteria, claro, ¿no? Infecta un macho y queda ahí. En cambio, claro, si infecta una hembra, esa hembra va a tener hijos y ahí todos los hijos van a estar infectados y así. Y estas bacterias, maravillosamente, pueden cambiar la reproducción y la proporción de los sexos en los que estén infectando, wow, en poblaciones. Y el caso extremo es que ocurra partenogénesis, ¿no? Uh-huh. Que es, si la hembra tiene solamente hijas hembras o se reproduce sola y tiene este tipo de partenogénesis que solamente son hembras, para las bacterias es el éxito el mayor éxito, ¿no? Yeah. Y bueno, y eso fue lo primero que nos preguntamos con toda esta situación, ¿no? Uh-huh. Si lo que pasaba era que estén infectadas las de Uruguay y uh-huh, el resto de la distribución no estén infectadas. Y bueno, y ahí haciendo PCRs y extracción disecciones, ¿no? de ovarios de las hembras para ver si estaban infectadas con estas bacterias, y no encontramos infección por lo menos de la forma que nosotros lo analizamos, sí, no encontramos infección por bacteria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces qué? ¿No? Entonces, ¿qué onda? Y obviamente hay un montón de posibilidades. Hay una que justo la semana pasada medio que se desbloqueó una idea que teníamos que era, claro, estos muestreos que conté recién fueron en Uruguay, toda la colección de Uruguay, varias colecciones, siempre hembras, y una localidad en Córdoba, Capilla del Monte, en Argentina, que también revisé colecciones, había machos y hembras, no sé. ¿Qué pasa en el medio? ¿No? Claro. Tenemos Uruguay, Córdoba, que tampoco es tan cerca, ¿no? No, por eso. ¿Qué pasaba en el medio? Claro. No les conviene el dólar. Claro, exacto. Y bueno, y en realidad la semana pasada, o la anterior, estuve en un congreso en Buenos Aires y era el momento de ver las colecciones, ¿no? Ah. Y bueno, por suerte, pude revisar la colección del Museo Bernardino Rivadavia, hermoso museo para visitar, por si no lo conocen. Y bueno, ¿qué encontré? Más machos que hembras. ¡No! Sí. Y no solo a Buenos Aires, de Jujuy, Entre Ríos, de un montón de localidades de Argentina, machos. Entonces, de vuelta, ¿qué onda? Es un qué onda más reciente, pero sí, sigue siendo. Una posibilidad es que este tipo de reproducción que vemos en Uruguay sea cuando
que ocurre en otros grupos, cuando las probabilidades de encontrarse con un macho son muy bajas. Cuando las densidades son bajas, Claro. y para medio que, sí, lo que se llama perpetuar la especie o mantenerse, nada, tienen este tipo de reproducción. Pero bueno, habría que probarlo. Como toda la ciencia, y ya estuve contando varias, hay que ver si realmente lo que ocurre es eso o qué onda, de vuelta. Sí, hay, pero bueno, también puede ser, y eso, volviendo al tema de que dicen colegas, de que se trate de otra especie que está, sí, que se está, o que se está diferenciando, porque si no aparecen machos y siguen siendo solamente hembras y no hay, se empiezan como a diferenciar, ¿no? Claro. La reproducción sexual con estas de partenogénesis, se hacen dos caminos como diferentes. Ujú. Así que bueno, vamos a ver. Y pensaron, y esto es la pregunta del millón, y capaz que la respuesta es no, pensaron en que capaz que las hembras no quieren tener nada que ver con los machos y dicen, no, no, muchas gracias, yo ya tuve Tinder, experiencia, y Buena prefiero pregunta. por partenogénesis. Bueno, es excelente pregunta. Hay una especie de mantis que tiene partenogénesis, lo que contaba hoy, facultativa, ¿no? Que se puede reproducir por sexual y asexual en Nueva Zelanda. En realidad la especie es africana, pero bueno, También lo no. estudian ahí en Nueva Zelanda. Lo que ocurre en esta especie, que capaz, que va con tu pregunta, y capaz es lo que ocurre con esta, es que las hembras son muy agresivas. ¿A qué me refiero con esto? Las hembras, o sea, cuando se están encontrando macho y hembra, la hembra agarra al macho antes que el macho a la hembra, se lo come. Pero si el macho es más rápido y la agarra antes, ocurre la copla. Okay. Como que hay, en esa especie, hay un nivel de exigencia muy alto, ¿no? De lo que es el cortejo. Y, claro, el cortejo no, son señales, ¿no? De reconocimiento, por un lado, no solamente como miembros de la misma especie, sino reconocimiento mirá lo que soy, como vas a querer que tus genes, que tus hijos tengan mis genes, como de demostración de cosas, ¿no? Y bueno, y en realidad, eso, cuando las hembras parecen, bueno, eso, son súper agresivas, el macho, si el macho es más rápido y la agarra a la hembra, ocurre la cópula y se ha encontrado que los machos perforan a las hembras en ese agarre. Sí. Súper dramático. Sí, bien de telenovela. Sí, esta historia, claro, da para... perforan el cuerpo de las hembras en ese agarre, claro. Si se zafa, se lo come. Bueno, ¿entendés? sí. Y bueno, y en realidad, ¿qué pasa? Si esas hembras no encuentran un macho con esas cualidades, capacidades o lo que ella requiere, se reproduce igual. Claro. Va a tener hijos igual. Sus genes van a seguir estando. No. Tal vez eso es lo que ocurre en esta especie, ¿no? Y esto que encontramos de que las hembras sean partenogenéticas facultativas, que si se encuentran con un macho se reproducen y si no, se reproducen por sí mismas o solas y capaz que es eso lo mismo que ocurre que se ve en esa especie africana, que es eso, que sean muy agresivos. Pero bueno, habría que ver, obviamente. Sí. Sí. No, que hice hace unos años, cuando fui ahí a Capilla del Monte y obviamente a esas parejas que encontré las enfrenté a ver qué ocurría. Sí. Pokémon. Y bueno, y en realidad lo que encontré en esas, porque fueron poquitas, ¿no? Fueron como experiencias piloto, que se llama como para probar. En un caso, la hembra se comió al macho, lo agarró con sus patas, y en el otro caso, el macho agarra a la hembra. Entonces, nada, habría que hacer, obviamente, muchas más experiencias para ver si que
si eso es como parte de un ritual o como o fue una casualidad. Y nada, y en realidad lo que me pasó es que este trabajo de lo que te acabo de contar con esta otra especie es más nuevo. Claro. Esas experiencias fueron hace unos años y tal, y era como, qué raro, qué llamativo, porque aparte no había leído nada sobre ese tema. Incluso que los reportes que hay, o lo más conocido, es el canibalismo sexual cuando ya está ocurriendo la cópula. Claro. Si ocurre antes, es bueno, tiene hambre, ¿no? Como que no había sido tan considerado como parte de esto del cortejo. Obviamente que si la hembra se come al macho antes de la cópula no ocurre nada, el macho no pasó nada de descendencia y es como lo peor para el macho. Pero bueno, habría que ver y nada, sería genial y es parte de lo que de los planes que tenemos para más adelante, es ver, hacer esas experiencias y ver cómo es el cortejo y si lo que ocurre tiene que ver con eso, de que las hembras sean muy agresivas y nada, no le vale romperse toda por tener descendencia, si ella la puede tener igual. Así que bueno, veremos. Y en esto, como científica, ¿cómo es la experiencia de estar descubriendo algo que literalmente nadie sabe? Porque es como, ¿con quién chequeo que no esté pirando? Claro, salada. Es que muchas veces cuando uno va a corroborar con otras cosas, es por uno mismo también. Claro. ¿No? Es como que el peor enemigo es uno mismo. Eso en la ciencia, por lo menos, es como, sí, es como, estoy segura de que realmente no sé qué, vamos a corroborarlo por acá, por allá, por acá. Sí, nada, está buenísimo encontrar, cosas nuevas o acercar a lo que, en este caso, bueno, con un grupo súper desconocido y a partir de lo que alguien colectó hace 60 años, ¿no? Uh-huh. Que haya disparado todo esto también me parece alucinante, ¿no? Capaz que la persona que colectó todo eso que revisamos inicialmente, capaz, bueno, eso, probablemente nunca se le cruzó por la cabeza, o capaz que sí, y fue como, qué genial que está. A veces, y creo que va a pasar y nos va a pasar a todos, de que no te da la vida para llegar al fondo de la cuestión, y nada, para mí está buenísimo. Y eso también, eso que decía recién también, ¿no? Que no haber salido a buscar por todo el país, sino como haber revisado algo que ya estaba ahí, sí, como durmiendo. Yo lo veo así, ¿no? Como que las colecciones, en este caso, ¿no? De entomología, de insectos y eso, muchas veces están ahí dormidas y de repente se despiertan o despiertan a alguien que las activa y bueno, y empieza como toda una movida que está, para mí es genial. Sí. Es como inexplicable también, ¿no? No sé. Sí. Como, no sé. No sé ni cómo. Claro, tiene esa cosa bien de serendipia en todos los pasos, porque es tipo, te cruzaste con alguien en un pasillo, encontraron una colección, y esto llevó todo a una cosa de años de estudio, de investigación, y en el camino está bueno porque se va también generando conocimiento, no es que, no encontramos la bacteria, entonces no sirvió para nada. No, es tipo, esta bacteria no es la explicación y no tienen esta bacteria. Entonces, es buscar otras opciones. Es genial, me gusta mucho. Una historia bien de ciencia. Claro, gracias. Claro, eso, ¿no? Porque me acuerdo en un congreso, no me acuerdo de dónde era esta persona, sé que era una especialista en termitas, que es un grupo muy emparentado con las mantis. Estaba en un congreso en Colombia y nada, contando toda esta historia, ¿no? Era un simposio en realidad. Y cuando llegué a hablar de las bacterias, después me dijo, era como el cierre de todo, perfecto. Era como, sí, están infectadas por las bacterias. Y cuando dijiste que no, como que se me derrumbó todo, me decía. Se me derrumbó como no sé, como que no puede ser, ¿no? Pero bueno, por eso también lo hace maravilloso y como no tenemos, a veces
o de afuera capaz, o no sé, se puede parecer que estamos como, que no, que es obvio, que es evidente, que es, no sé, no, la naturaleza te da los cachetazos que, no, claro, no sabés, no, realmente no sabés nada. Pero bueno, está bueno, a mí me encanta eso. Genial. Bueno, y yo seguiría hablando 1000 horas de esto porque también es como, y ahora supongo que la gente también cuando escuche tendrá sus propias hipótesis de qué puede estar pasando y qué pueden probar, porque somos todos de té. Sí, está buenísimo, me encanta eso también. Yo siempre anoto, sí, además. Porque claro, uno se le puede ocurrir como por las cosas que leyó o con otras cosas, pero claro, otras mentes con otra información pueden dar... Claro. No, me encanta, así que sí. Fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Entonces llegó el momento de pasar a la única y mejor sección de este podcast. Toda una exploración del éxito y el fracaso. Y este es bien paradigmático porque podrías considerar que las cosas que encontraron que no eran la respuesta, podrían decir, fue un fracaso, qué horrible. Y sin embargo, la ciencia se construye en eso, en las 1001 formas en que no se encuentra la respuesta. Así que me gustaría que nos cuentes alguna historia de un fracaso, una metida de pata, algo que en su momento es tipo, te querés matar, pero después no fue tan grave, aprendieron algo o lo llevó a aprender algo nuevo, a un avance, una cosa que no se habrían esperado. Bueno, por un lado sí, eso de esta historia puede llevarse también y me ha pasado de que me han preguntado eso, ¿no? Como, y como verlo horrible y es como, no, es parte de esto, ¿no? Si espero que todo sea maravilloso o como todo según lo que yo esperaba, capaz que hasta le pierdo un poco el encanto, ¿no? Había buenísimo, pero al mismo tiempo es como, no, aparte de eso, no puede ser tan fácil encontrar qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, así como de historias de fracaso, tengo un montón. Sí. La que creo que nos debe haber pasado a muchos tiene que ver con la pandemia. A mí me pasó que, luego de todo esto que conté de Córdoba, Uruguay, y surgió la idea de hacer una pasantía ahí, más tiempo, no ir solamente por unos días, sino ir más tiempo a hacer estas experiencias de cortejo y cópula con Bruneria subaptera, que es la especie que trabaja. Todo. Tenía la financiación, los pasajes, el alojamiento, los permisos, o sea, como un laboratorio allá que me recibía, todo planeado, perfecto. Yo me iba a ir el 14 de marzo de 2020. Exactamente, eso mismo. Y bueno, y de un segundo a otro, cancelar todo y hasta ahora no pude volver. Y es como que está ahí, es como estaría buenísimo, sí, obviamente estaría buenísimo, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero bueno, no sé, hay que encontrarle la vuelta también porque estos animales son del verano más que nada, entonces perder, hay que como elegir qué hacer en los veranos, ¿no? Porque también tenía otros objetivos del posgrado, entonces, ese creo que es un fracaso para mí, o que yo lo sentí grande, que como hablábamos o que decías recién, probablemente no sea tan grave porque algún día va a suceder y va a ser el momento perfecto para que suceda, ¿no? Pero un bajón grande, sí, ¿no? Claro. Más sabiendo eso, de que estos animales son bastante difíciles de criar, son difíciles de mantener, no es súper difícil, pero sí son bastante sensibles, y es difícil también que copulen en el laboratorio. Y yo, probando, tanteando, lo logré, encontré las condiciones
porque la otra cara de eso es que estuve muchos días probando diferentes condiciones, hasta que el último día antes de volverme la encontré, ¿no? Las condiciones de luz, de temperatura, de hora del día, ¿no? Y le tenés que poner unas velas y eso. Salva, unas velitas, unos inciensos, y ahí está. En la puerta, ¿viste? No, horrible. Y bueno, y eso, tener todo ahí, ¿no? Toda la información o todo sí, las condiciones, todo, y como por ahora en un cajoncito, porque cuando se pudo dar no se dio por la pandemia, y eso también como que la pandemia en general me perjudicó bastante los planes, ¿no? Del cronograma y esas cosas. También tenía planeada una pasantía en el laboratorio de mi cotutora, eso es capaz de más grave, trato de no pensarlo mucho, pero bueno, en el laboratorio de mi cotutora en Australia, y también era como, no, imposible que vengas a no, está súper complicado, y ahora es como que ya estoy en las etapas finales, hubo que reajustar cosas, y bueno, capaz que se da, pero bueno, no sabemos, por ahora no sabemos. Eso está como más lejana. Y creo que esas dos son como, sí. Hay otras más, como ya te decía, hay millones. Ahora me vino otra que tal, lo voy a contar rapidito. Es una de las experiencias de los objetivos del doctorado, es trabajar con otra especie de la misma familia, en la que sí hay machos y hembras. Y el objetivo era ver si los machos se sienten atraídos por las feromonas de las hembras. Entonces algunos dispositivos en los que no se podía ver a la hembra, y todo con mallas de mosquitero, todo un dispositivo maravilloso, que la idea era, los machos, si sienten la feromona, se acercan a las hembras, sin verlo. Lo había probado una vez, funcionó, lo había probado una vez sin tapar a las hembras, ¿no? Que eso también es capaz que... y armamos todos esos dispositivos. La idea es, yo para esa especie trabajo en un lugar maravilloso que es cerca de Oceanía, el Polonio, la Perla de Rocha, que es un lugar muy poco urbanizado y muy pocas casas, y esta otra especie anda en las dunas. Entonces, hermoso. Nada, ya van 2 veranos que vamos ahí a hacer estas experiencias, que las experiencias consisten en, estos animales son nocturnos, entonces montar las trampas en la tarde y revisarlas cada 3 horas, que eso es 3 de la mañana, 6 de la mañana, ya probamos varios días, varias veces, y en años diferentes, y no, ningún macho se acercó, un macho solo, que está como... Sí. Gracias por decir, bueno, por ser mi apoyo. Pero, y eso también, es como, y también me han preguntado, ay, no sé qué, no, bueno, tranqui, es parte de eso y parte de trabajar en algo que no se ha hecho antes acá, ¿no? Claro. Yo como que de alguna forma tal vez ya venía preparada mentalmente, ¿no? Sí, a que, nada, que iba a haber un montón de fracasos, porque es parte de eso, ¿no? De agarrar un grupo inexplorado antes, te vas a dar la cabeza contra la pared muchas veces, pero eso también le da como un saborcito ahí. Y bueno, para terminar así bien arriba, igual a mí me encantan las historias de comillas fracasos, porque siempre terminan siendo cosas de aprendizaje, total, experiencias que te cambian, que te hacen mejorar. Entonces, sí, yo dudaría si estoy haciendo ciencia y todas las cosas que yo pienso inmediatamente son así. Es tipo, ¿en dónde estoy metiendo la pata? Que totalmente. todo bien. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque no puede ser. No. Así no es. Pero bueno, para cerrar más arriba todavía, me gustaría hablar de la contracara, que sería el éxito. Y esto es, o bien el momento mamá llegué, cuando te sentiste científica, investigadora, hecha y derecha,
o cómo te imaginás que sería ese momento. Y también, adhiendo a esto, me gustaría que nos cuentes cómo te imaginas que sería el momento en que realmente encuentren cuál es la razón de las hembras en Uruguay, porque ahora estoy totalmente involucrada en esto. Bien, sí, ahí va. Voy primero a la última. Así como, creo que se va a encontrar o se va a acercar más a qué es lo que ocurre con las hembras de Uruguay o con esta especie en Uruguay. Supongo que el día que tenga estudiantes, ¿no? No sé, es como mi... ni siquiera sé que si lo voy a hacer yo, ¿no? Pero sí como que, claro, como siendo más como un grupito. Claro. Que cada uno, no sé, es lo que es mi fantasía, ¿no? Como uno enfocándolo por un lado, otro por otro por... Miles tenía, ¿no? Ahí va. Un arsenal. Y nada, supongo o espero, no sé ni siquiera si lo espero. Creo que va a ser por ahí. Ojalá o no sea antes. Ahora, mañana, sería buenísimo que sea mañana, claro, me encantaría, pero está, ya como bajándolo un poco a tierra, capaz que va a llevar un poquito más de tiempo. Vamos a ver. Seguir voy a seguir, ¿no? Eso es sin duda. Pero claro, hay tantas aristas, ¿no? Que está. No sé. Vamos a ver. Y después, con los éxitos, me vinieron dos a la mente. Uno más reciente y uno más. El reciente fue el año pasado. El año pasado fui a un congreso en Costa Rica, que es un congreso de la Sociedad de Comportamiento Animal, que es de Estados Unidos. Y nada, es un congreso todo en inglés, ¿no? Que era mi primer congreso como a ese, no sé, con eso del inglés. Me pasó que, nada, estaba en el congreso, presenté, bueno, así como toda esta historia de Bruneria subáptera, y salió todo bien. En un momento estaba caminando con mis compañeras de laboratorio por la calle, ¿no? Ni siquiera por el congreso. Adentro del congreso, afuera, en la calle, y una mujer que es de Estados Unidos, trabaja con grillos y tiene trabajos muy buenos y es bastante conocida. Yo, por lo menos, yo soy fan de ella. La frena a mi jefa, a mi tutora, y le dice, estuve en la presentación de las mantis, que estuvo tremendo, no, entendí todo perfecto, no sé, empezó como, claro, sin saber que yo estaba al lado. Porque claro, ella vio como, nada, la estudiante y la frena eso, y te juro, ahí no sé, claro, porque como te decía, yo soy fan de ella. Y ese para mí fue un momento de éxito, ¿no? Que una persona que obviamente que uno eso, como que tiene como sus fans, pero también como bastante sabemos que son personas que no es Shakira. Claro, exacto. Pero al mismo tiempo eso, que la persona que no sabe nada de español haya entendido todo, que la frena en la mitad de la calle a decirle, no, como que no se podía ir sin decírselo, ¿entendés? Y fue como, ay, esto es real. Y esa es una, que esa es la reciente que recuerdo, la primera que me viene. Y después otra, que es como de mis comienzos investigando, fue luego de mi primer artículo como primer autor, que es sobre arañas, comportamiento sexual, y unas arañas que hacen regalos nupciales. Los machos envuelven presas en seda y se los ofrecen a las hembras para copular. Salió de trabajo. Primero ya eso ya es de por sí, ¿no? Un momento de éxito. El primer trabajo como primera autora. Y lo que pasó es que de repente me empiezan a llegar mensajes
y mails, cosas, no sé qué. Resulta que un diario, El Observador, estábamos cerca en realidad de San Valentín. Entonces El Observador publicó algo que decía aprender de las arañas en este San Valentín, porque era sobre la envoltura de los regalos. Como la coincidencia del momento para el trabajo. Eso fue como, ¿qué es esto? ¿No? Claro, tipo, claro, porque nosotros, como que nuestro mundito está como, eso, mi madre no va a ver si en Costa Rica, no sé. No, claro. No lo ve, si yo no se lo muestro, no lo ve. En cambio, que esté en El Observador, fue un montón. Y eso como también, como un momento de éxito para mí, porque ni me la esperaba, ni siquiera sabía que podía pasar, ¿no? Claro. Y como esa coincidencia de la fecha y lo que se trataba el trabajo, que también, viste que las publicaciones tienen un proceso de muchos meses. Sí. Que justo se dé para febrero, era como, nada. Eso. Esas son las dos ahí que recuerdo. Qué bien. Sí. Y bueno, antes de irnos y un poco intentando que se forme este equipo de develar el misterio, si alguien que está escuchando este podcast y dice, encontré mi vocación, saber qué onda con las mantis uruguayas, ¿cómo puede involucrarse en este emprendimiento científico? ¿Qué dice? ¿A dónde se arrima? ¿A dónde manda mail? Bien. Son todos bienvenidos y bienvenidas. Mi mail es mariana.c de casa, .trillo con t y @gmail.com. Y te escriben y te dicen, hola, quiero saber qué onda. Exacto. Ahí va, estoy para eso. Sí. Asunto, Sí. estoy para esa. Sí. Sí, obvio. O cualquier información de estas mantis también es como, sí, son bienvenidas y siempre trato de como aclarar dudas o cosas de este grupo. Así que sí, todo. Genial. Pueden mandar mail. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por sentarte 1 hora casi. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Y bueno, estaremos a la espera de las respuestas. Sí. Ojalá sea mañana, como decía, pero bueno, vamos a ver. Improbable, pero no imposible. Exacto. Bueno, muchas gracias a vos y nada, ojalá que esto eso despierte curiosidad también y vean que el camino no siempre es tan recto, sino como que vas frenando y vas cambiando de dirección a lo que te preguntas, porque en realidad uno no sabe, los caminos que va tomando son medio azarosos capaz a veces. Así que nada, gracias a vos. Genial. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si querés encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts o en los otros lugares donde se consiguen podcasts. Además, podés encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y podés comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Mariana o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox, en Apple Podcast, en las redes, contale a alguien en un asado, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que el sonido de los velociraptors en Jurassic Park en realidad es el de 2 tortugas apareándose. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas.